presentación en la que tomaré más o menos unos 20 minutos, espero, trataría un poco de algunos abordajes y perspectivas con relación a la migración ambiental y a la migración climática. Un poco empezar a contestar las preguntas, digamos, guías que mencionaba anteriormente. Lo primero que quería decir es que me parece que lo que tenemos que subrayar, y también lo mencionaba Andrea, es que hay una tensión creciente, me parece, al tema de la migración climática. Si, por ejemplo, tomamos, y también una tensión cada vez más complejizada o más matizada, encuentro. Si agarramos, digamos, un enfoque como el del panel intergubernamental sobre el cambio climático, la movilidad, digamos, siempre ha estado mencionada dentro de los informes, ¿verdad? Lo que sí que observamos es que me parece que hay como un enfoque cada vez más complejo, más informado por evidencia sobre la migración climática. Si agarramos, por ejemplo, dos puntos un poco marcantes como son el 90, en el 90, digamos, el IPCC mencionaba que los efectos más graves del cambio climático podrían darse en la migración. Y fue digamos, una cita que se utilizó mucho, digamos, para poner en relieve la importancia de abordar el tema. Y ahora, digamos, en los últimos informes de 2018, tanto en el de 1.5 grados como el de océanos y criosfera, como el de tierra, vemos, digamos, un enfoque un poco más matizado, ¿verdad? Ya mencionando que los factores que subyacen a la migración son complejos y que detectar el impacto realmente es bastante complicado. Considerando de todos modos que el IPCC se basa en una evidencia cada vez mayor disponible sobre la relación entre cambio climático y migración. Entonces, dentro de ese enfoque, digamos, el primer reto al que creo que nos enfrentamos todos los que trabajamos en el tema es definir exactamente qué es lo que consideramos un migrante por motivos climáticos o ambientales, digamos. Porque no es una definición simple y si agarran, digamos, muy sumariamente extractos de la prensa, por ejemplo, van a encontrar, digamos, el uso de muchos conceptos diferentes, como refugiados climáticos, migrantes climáticos, desplazados ambientales, que se refieren a situaciones a veces similares y a veces no, pero que no están claramente definidas. Y no están claramente definidas porque no existe, digamos, una convención o un marco o un documento estratégico sobre el tema que nos permita, digamos, tener claridad conceptual a todos. Lo que tenemos son definiciones de trabajo en las que hemos trabajado durante mucho tiempo y con las que hemos conversado tanto con Raquel como con Erika, como otros expertos. Y la OIM, por ejemplo, define la migración por motivos climáticos como el movimiento de personas que se mueven principalmente debido a un cambio repentino o gradual en el medio ambiente como consecuencia del cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, la migración por motivos climáticos abordaría la situación de gente, digamos, que migra como debido a cambios que se producen por el cambio climático, ¿verdad? Y para compararla con la migración ambiental, digamos que la migración por motivos climáticos sería una subcategoría de la migración ambiental, porque la migración ambiental trata de la migración que se produce por cambios en el ambiente, que pueden ser debidos al cambio climático o no. Puede ser la migración ambiental, puede ser debido a factores no climáticos principalmente, como por ejemplo terremotos, erupciones volcánicas, incluso debido a factores directamente antropogénicos, digamos, como construcción de megaproyectos, accidentes industriales, etcétera. Con lo que digamos que la migración por motivos ambientales engloba a nivel de la causalidad un conjunto más grande de personas. Lo que es importante también es que las definiciones de la OIM, como la pueden ver en este caso, indica que son las personas que se mueven o se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia o deciden hacerlo con carácter temporal o permanente y se desplaza a otras partes del país o fuera del mismo. Quiere decir, digamos, que la migración ambiental entra dentro, digamos, de muchas variables, ¿verdad? Puede ser migración de larga duración o de corta duración, de algunos días o digamos, de muchos años o permanente. Puede ser, como decíamos, por decisión más o menos propia o más o menos forzada, puede ser interna y puede ser internacional, ¿verdad? Y la evidencia hasta el momento indica que principalmente las migraciones climáticas son principalmente internas, aunque existen casos de migración internacional. Entonces, la migración ambiental realmente se desarrolla dentro de todas estas variables. Entonces, podemos tener situaciones como
personas que se ven afectadas por un terremoto y tienen que salir algunos días, o por un huracán y tienen que salir algunos días de su casa al albergue más cercano y regresan, tanto como personas, digamos, que se ven afectadas por la desertificación y deciden dejar su comunidad y migrar internacionalmente o hacia la ciudad. Hay muchos casos de urbanización, obviamente, que están ligadas a factores ambientales. Con lo que todo este escenario, digamos, cuando hablamos de la migración climática, es importante considerar que todo este escenario entra dentro de lo que consideramos como migración climática. Con lo que uno de los retos a que nos enfrentamos, digamos, es poner barreras a lo que entendemos por factores climáticos de migración. Dentro de toda esa variedad de circunstancias de migraciones forzadas o no, lejos o no, cortas o largas, digamos que la comunidad internacional ha intentado establecer algunas categorías, en particular desde la adopción del marco de adaptación de Cancún en el trabajo de la Convención Marco del 2010, en el que se menciona, y cito, que es necesaria la adopción de medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación en lo que respecta al desplazamiento, la migración y el traslado planificado. Con lo que ya aparecen, digamos, 3 categorías que nos permiten un poco orientar el trabajo sin que estas categorías realmente sean necesariamente o estén necesariamente muy bien definidas, pero en general hay bastante acuerdo con que cuando hablamos de migración en contextos de cambio climático nos referimos principalmente a movimientos que son relativamente voluntarios. El desplazamiento, digamos, referiría a más movilidad forzada o involuntaria y en particular se utiliza en casos de desastres repentinos. La relocalización planificada o traslado planificado son procesos específicos en los que se mueve una comunidad para reducir los niveles de riesgo. Y finalmente no quería acabar sin mencionar la categoría de la inmovilidad, porque ha recibido una atención creciente en los últimos años y se refiere a categorías de personas que realmente no se mueven, pero que siguen siendo vulnerables a los impactos del cambio climático. Entonces tenemos ejemplos de comunidades, por ejemplo, que se ven afectadas por inundaciones, pero no tienen los medios para moverse, o no tienen, digamos, las capacidades para buscar trabajo en otros lugares, o que no quieren moverse porque tienen, digamos, cierto nivel de apego al territorio, con lo que nos vamos a encontrar con situaciones de poblaciones atrapadas en zonas vulnerables al cambio climático. Entonces, esas categorías un poco lo que nos permiten es orientar un poco el debate, ¿verdad? Sin que existan fronteras muy claras entre estas diferentes categorías, ¿verdad? Entre migración y desplazamiento, por ejemplo, depende mucho de la voluntariedad o del carácter forzado del movimiento y es muy difícil realmente decir a qué medida una migración es forzada o no, digamos, según los factores que estén ejerciéndose sobre los medios de vida. Ha habido, me parece, un trabajo muy importante a nivel conceptual que se ha desarrollado para entender mejor la relación entre la migración, el cambio climático y el medio ambiente, ¿verdad? Y ese trabajo conceptual es muy importante porque nos permite, digamos, a los investigadores o a los expertos, a las personas que trabajamos en el tema, entender mejor cómo se relacionan estas diferentes variables, ¿verdad? A nivel de riesgo climático, obviamente, el marco más o menos que prevalece es el marco de la IPCC, ¿verdad? Que define el riesgo como el potencial de que se produzcan consecuencias adversas por los cuales algo de valor está en peligro y con un desenlace incierto, ¿verdad? Y habría 3 variables en particular, que es el peligro o amenaza, que digamos en este caso sería la variable climática o ambiental de la que estamos hablando, puede ser un huracán, puede ser terremotos, puede ser inundaciones. La exposición, obviamente, digamos, es en qué medida las comunidades o las personas que están expuestas o tienen bienes expuestos a esa amenaza, y la vulnerabilidad o resiliencia, digamos, que es la capacidad de responder a eso, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en las migraciones climáticas o ambientales, tenemos que pensar un poco en estas variables, ¿verdad? Digamos, una comunidad que tiene quizás potencial para migrar, a qué amenazas está confrontada, qué tan expuesta está a esas amenazas y qué grado de vulnerabilidad o resiliencia tiene, cómo se puede facilitar o no esa vulnerabilidad o esa resiliencia. Porque evidentemente hay comunidades que se ven afectadas o dentro de una comunidad a amenazas similares, pero la exposición o la vulnerabilidad va a ser lo que determine la posibilidad de migrar o de ser desplazada. También hay bastante acuerdo sobre el hecho de poner en adelante la multicausalidad de la migración. Y es muy importante porque muchas veces la migración ambiental, como decía, es el cambio climático, los factores ambientales son un motivo de migración, pero hay muchos, ¿verdad?
y es donde resulta complicado identificar exactamente, y es una pregunta que nos hacen a menudo, exactamente quiénes son migrantes climáticos y quiénes no son. Porque el cambio climático interactúa con muchos otros factores de migración, factores demográficos, políticos, sociales, económicos. Y eso es lo que va a llevar a una decisión o no de migrar, dependiendo también de características de los hogares, de las personas y de obstáculos, digamos, por ejemplo, políticos, ¿verdad? En un país, por ejemplo, insular, puede haber para ciertas comunidades menos migración por simplemente las dificultades del transporte. O puede haber, digamos, restricciones políticas migratorias que impidan la movilidad. Y el caso de la pandemia, digamos, puede ser utilizado como ejemplo en el sentido en que las restricciones de movilidad pueden afectar, obviamente, la capacidad de migrar o no de las poblaciones. Lo que es importante considerar es que el cambio climático actúa sobre los factores ambientales, los factores políticos, los factores demográficos, los factores económicos. Y eso me parece muy importante, digamos, porque muchas veces queremos o pretendemos encontrar una relación directa entre el cambio climático y la migración, ¿verdad? Es decir, hay sequía, luego la gente tiene que migrar, pero muchas veces las cuestiones no son tan sencillas. Puede haber veces hay sequía y hace que, por ejemplo, haya menos empleo en el sector agrícola, ¿verdad? Y la gente no tiene trabajo y efectivamente decide migrar. Entonces, cuando uno le pregunta a esa gente por qué ha migrado, y un caso sería, por ejemplo, América Central en el corredor seco, la gente dice, he migrado porque no tengo trabajo y estoy buscando trabajo. Y luego nos damos cuenta que trabajaba en la agricultura y ha sido afectado por la sequía. Entonces, es importante considerar, digamos, los impactos indirectos, podríamos decir, del cambio climático en estos factores. Hablo del desempleo, podemos hablar también de, por ejemplo, ciertos escenarios de conflicto, que han sido particularmente detallados en África, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay sequía hay mayores conflictos por acceso al agua y eso también puede provocar migración. Puede haber conflictos y impactos del cambio climático sobre los precios de los productos. Puede subir, puede haber inseguridad alimentaria y todos esos factores pueden a su vez provocar procesos migratorios. Sí. Entonces, cuando digamos un poco la relación, me parece que, como decía, el entendimiento de la relación entre cambio climático y migración se ha complejizado en los últimos años, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos estos factores y la influencia indirecta del cambio climático sobre los factores de migración. Y también un poco me parece que es importante mencionar, digamos, que la relación entre cambio climático, medio ambiente y migración se puede, digamos, abordar de varias maneras a nivel casi político, digamos, o ideológico, hasta cierto punto, ¿verdad? En un informe de la OIM el año pasado se describían, digamos, tres maneras de abordar la relación, ¿verdad? Tanto como una cuestión de seguridad, como una cuestión de protección o como una forma de adaptación y gestión del riesgo. Y son maneras diferentes de ver las cuestiones, ¿verdad? Uno puede pensar, por ejemplo, desde una perspectiva de seguridad, que es prevalente en ciertos países, pensar en los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional, por lo que, digamos, tiene que haber políticas de gestión de fronteras y digamos, de intentar encauzar los flujos migratorios. Por otro lado, va a haber otro enfoque, digamos, que es el enfoque que deriva un poco de considerar las migraciones forzadas necesidades de protección, en el que vamos a pensar en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, en el hecho que se ven obligados a migrar por el cambio climático y que necesitan protección, y digamos, también deriva en una serie de instrumentos políticos y finalmente también hay un enfoque que es el de ver la migración como una forma de adaptación en la que vamos a intentar trabajar sobre cómo la movilidad puede dar respuesta a las amenazas climáticas a nivel de las remesas, de la reubicación planificada, cómo podemos utilizar la migración. Entonces, estas formas, digamos, de ver la relación coexisten y cada una, digamos, tiene sus enfoques y sus marcos. Que es un poco el último punto en el que quería abordar, teniendo en cuenta que me quedan 5 minutos, que es, digamos, a nivel de los abordajes, ¿verdad? Cómo los marcos globales y regionales abordan la migración climática y ambiental. Y en este punto lo que me parece importante que saquemos de esta presentación es que la migración por motivos ambientales, digamos, se aborda desde un poco una constelación de estrategias o de marcos. Obviamente el enfoque de derechos humanos es fundamental porque las personas migrantes, sea cual sea su estatus, están protegidos por los derechos humanos.
Y también la agenda de desarrollo es importante porque hay objetivos de desarrollo sostenible que son muy relevantes, por ejemplo, sobre el tema de la gestión migratoria, el 10.7, o sobre el tema de la transversalización del clima, el 13.2, por lo que, digamos, ambos aspectos de derechos humanos y de agenda de desarrollo tratan el tema y son importantes. Pero quería un poco enfocarme en los tres otros que aparecen, empezando quizás por las políticas migratorias, ¿verdad? Porque disponemos ahora de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular desde 2018, que es seguramente el documento, digamos, que tiene más información o más recomendaciones sobre la migración climática, en particular en dos objetivos, uno sobre minimizar los factores que obligan a las personas a salir de su país y otro sobre cómo aumentar las vías de migración regular para personas afectadas por el cambio climático o por desastres. Ese pacto, digamos, está ahora mismo en un proceso de revisión, con lo que los países pueden reportar los avances que hayan desarrollado en los 23 objetivos del pacto, incluyendo estos. Y tenemos ejemplos, digamos, en la región de la utilización de leyes migratorias para abordar la situación de los migrantes climáticos, como la ley de Bolivia, que define los migrantes climáticos y solicita el desarrollo de políticas para facilitar la protección de los bolivianos en el exterior que se ven afectados por desastres y la entrada de personas afectadas por desastres desde el extranjero. Entonces hay todo un conjunto de enfoques que tratan desde el punto de vista migratorio, de ofrecer entrada, protección a personas afectadas por desastres. El segundo enfoque, hemos digamos, mencionado el enfoque migratorio, el segundo enfoque es el enfoque climático, que se ha desarrollado en particular en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas. Había mencionado el marco de adaptación, pero en particular es un momento muy importante el Acuerdo de París de 2015, en el que se menciona directamente a los migrantes como personas vulnerables al cambio climático y se crea un equipo de tareas sobre desplazamientos que produce una serie de recomendaciones aprobadas en 2018 en Katowice, también para abordar el tema de la migración climática. Entonces, las recomendaciones ofrecen también una serie de soluciones a los estados que quieran mejorar su abordaje de las migraciones climáticas. Y también, desde una perspectiva climática, es el trabajo de la Convención sobre Desertificación, que es muy importante en este tema porque, digamos, existe una relación entre desertificación, inseguridad alimentaria y cambio climático. Y otra vez, ejemplos en la región, por ejemplo, podría ser el trabajo que se está desarrollando en Perú desde una perspectiva climática a través del desarrollo de un plan de acción para atender la migración forzosa causada por los efectos del cambio climático. Y ese plan de acción está desarrollando el Ministerio del Ambiente, pero prevé, digamos, ofrecer una serie de soluciones para prevenir la migración forzada y también para atender las necesidades de los migrantes climáticos. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras, donde también se solicita el desarrollo de un marco legal e institucional para abordar las migraciones de origen climático. Entonces, esos son ejemplos un poco de países que desde una perspectiva climática están intentando abordar la situación de los migrantes. Y la última perspectiva que quería mencionar, que también es muy relevante para nuestra región, es el enfoque, digamos, que va a desarrollar un poco Raquel, con lo que, digamos, lo abordaré de manera muy limitada, que es sobre reducción de riesgo de desastres. Tenemos el sistema marco de Sendai, 2015-2030, y hay todavía una perspectiva, digamos, de gestionar cómo el riesgo de desastres puede prevenir la migración forzada y atender al desplazamiento, ¿verdad? Es una perspectiva de prevención del riesgo, de prevención de la exposición, de albergues, de traslados planificados. Y existen también ejemplos en la región que abordan, digamos, la situación de comunidades vulnerables a las amenazas climáticas y ver, digamos, cómo se puede preparar, cómo se puede limitar el desplazamiento forzado o abordar las situaciones de los desplazados. Y existen muchos ejemplos en la región de estas situaciones, en el Caribe, por ejemplo, pero también en países de Sudamérica, por inundaciones, por incendios en las que se produce desplazamiento que es necesario, digamos, abordar desde una perspectiva de protección. Entonces, un poco con esto ya quería concluir, quizás poniendo en relieve, digamos, a manera de conclusión, los retos que me parece que existen, digamos, en la definición concreta de quién es un migrante climático y quién no, qué es lo que representa a nivel de las políticas que se están desarrollando en términos de protección, en términos de prevención, en términos de utilizar la migración como estrategia de adaptación al cambio climático y cómo, digamos, los diferentes marcos políticos y estratégicos a nivel global se traducen en iniciativas nacionales
y deben ser coherentes y complementarias para dar solución a las problemáticas que emergen en la migración ambiental.